Vamos ahora con una segunda etapa de reflexión. Ya hablamos de la parte tecnológica. Ahora vamos a hablar de la parte política. Espero que este video también lo puedan revisar nuestros alumnos del Diplomado en Marketing Político, los del Grupo 1, porque estamos justamente pues hoy es viernes, estamos a 3 días de que fueron las elecciones ya oficialmente el supermartes en los Estados Unidos, en donde pues ahorita están brincando toda una serie de dudas y de preguntas con respecto al resultado definitivo. Y aquí es evidente, sobre todo en el caso de las nuevas generaciones, que pues no han puesto atención, desconocen cómo funciona el sistema electoral, pero también la ignorancia de muchas personas que no es la primera vez que les toca vivir elecciones en los Estados Unidos, tanto de forma directa como indirecta, en donde llegan a hacer, ahora sí, los comentarios en donde dicen que deberían de tener un INE allá en Estados Unidos, y que muestra, como decía, este desconocimiento casi total y absoluto y absurdo de las formas en las que se manejan las elecciones tanto aquí como allá, porque son distintas versiones de la aplicación de la democracia. Ya lo toqué en algún tema anterior, en alguna plática anterior, en donde de entrada hay que hacer el primer planteamiento para que entiendan la diferencia de que en Estados Unidos no es una elección, son 50 elecciones, porque cada estado controla y tiene la autonomía para el manejo de sus votos electorales, que se sumarán para que el colegio electoral, en este caso el Congreso de los Estados Unidos, tome la decisión de si son válidas o no las sumas de los votos, que darán como resultado que aquel representante candidato a la presidencia, en este caso, aunque también se está votando por senadores y por representantes, allá se llaman representantes, no diputados como aquí, el que obtenga, en el caso del candidato a la presidencia, 270 votos, habrá ganado la elección presidencial. El problema es que desde hace un rato Estados Unidos ha estado sufriendo una serie de circunstancias que han ido dividiendo la estructura política, que nosotros sabemos que es bipartidista, en estos dos partidos básicos que encontramos, que son los demócratas y los republicanos, pero estos a su vez se han ido subdividiendo en las opiniones, y además con otros grupos de personas que están pues entendiendo que no es suficiente con estas opciones que se tienen, y que por la circunstancia económica, por la circunstancia política, sobre todo por la manipulación que se estuvo haciendo desde los tiempos de Ronald Reagan, donde lo que más importaba era la imagen y no necesariamente los resultados, y sí la manipulación de los datos, que se va a continuar en la presidencia de Bush padre, que medio se trató de enderezar, pero no, tampoco fue perfecto, con Bill Clinton, que se vuelve a enchuecar, pero se lleva unos niveles increíbles de falsificación de documentación, de manipulación de la misma, con el caso del ascenso a la presidencia de George W. Bush, y la manipulación por parte de personajes como Dick Cheney, el vicepresidente que más poder ha tenido en toda la historia de los Estados Unidos, más las alianzas polémicas con ciertos grupos empresariales que han dado como consecuencia pues que se haya caído en una de las crisis más graves de la economía a nivel mundial, no solo en los Estados Unidos, ¿no? La famosa crisis del año 2008. Todo esto fue parte de una estructuración compleja y elaborada, en donde el gobierno de los Estados Unidos y los excesos de la mala aplicación de una estructura neoliberal que se salió del camino que se supone que originalmente debía de tener trazado, dio como consecuencia esta afectación, en donde
tanto la política como la economía en los Estados Unidos pues resultaron gravemente afectadas. Y esto lleva además a una polarización de una estructura, de un divisionismo ya no solo político sino también social, que se puede revisar en un reporte especial hecho por la CNN, que se llama La Gran División de Estados Unidos, America's Great Divide, y que queda polarizada en dos bandos, que sería el bando de las, entre comillas, minorías, que desde hace mucho tiempo ya no son minorías, representadas por los afrodescendentes, por los latinos y por muchas otras organizaciones de estos grupos de inmigrantes, a veces forzados, a veces por cuestiones de necesidad, que fueron llegando a Estados Unidos sobre todo del siglo XIX en adelante, y que son representados simbólicamente por los que fueron llevados a la de fuerza, por los descendientes de los negros, es decir, de los esclavos. Y el hecho de que haya llegado un presidente claramente de ascendencia afroamericana a la presidencia del año 2009, pues fue como este símbolo, ¿no?, de la esperanza y del cambio que tanto han estado buscando las sociedades de Estados Unidos. Pero también implica una reacción por parte de los grupos más conservadores, mayoritariamente enfocados en el Partido Republicano, pero no nada más republicanos, que es otra cosa que también hay que entender, y que termina dando como consecuencia un encono abierto, un enfrentamiento abierto, remarcado sobre todo en situaciones en donde la autoridad, cuando se ve fuertemente cuestionada, pues utiliza los medios con el silencio, la aplicación de la ley de una manera demasiado imprudente. No es que no se tenga que aplicar, nada más que se da el manotazo tratando de imponer que ellos tienen la verdad. Y esto pues al momento de generar la represión sobre distintos grupos sociales que también tienen derecho a expresar su libre opinión, pues entenderán que está generando toda esta serie de broncas que no son nuevas. Lo más grave lo habíamos visto en la década de los 60, ¿no? Y no es extraño que en los últimos años se haya vuelto a retomar esas historias, como lo que pasó en Selma, con la historia del propio Martin Luther King, del que además se cumplieron 50 años de su asesinato. Y que ahorita, por ejemplo, hay una película de Netflix que está hablando justamente de estas problemáticas y de estos temas, que se llama El juicio de los 7 de Chicago, que por ahí me había recomendado un alumno, ya lo estuve revisando, y sí son los temas relacionados con Abby Hoffman y todo este grupo de jóvenes que encabezaron las protestas en los Estados Unidos durante la década de los 70, pero visto ante los ojos de estos nuevos grupos de chavos que en época contemporánea pues también están manifestándose abiertamente en contra de las disposiciones gubernamentales y situaciones que pues nunca se han arreglado. No es que el problema sea nuevo, sino que más bien nunca se han arreglado o se han terminado agravando, o las soluciones fueron paliativas nada más durante cierto periodo de tiempo. Entonces es bien interesante ver cómo todo esto ha ido conformando además una sociedad en donde, con estas molestias y esta inconformidad, también han aparecido los líderes sociales que pues han jalado agua para su molino, ¿no? De una manera muy tosca, muy bruta y muy directa, pero también con estos grupos de población que sienten que no tienen una representatividad real y que de repente llega alguien a hablarles bonito, a decirles lo que quieren escuchar y a prometerles cambios que a lo mejor no son legales, pero que ellos esperan que se les cumplan solo para quedar satisfechos con sus propios intereses. Y ahí es en donde, no solo a nivel de Estados Unidos, sino también a nivel mundial, nos encontramos con personajes como Jair Bolsonaro, en el caso de Brasil, primeros ministros de Inglaterra, como va a ser el caso de Boris Johnson, y pues ya para qué decimos en el caso de Estados Unidos, con la aparición de Donald Trump. Donald Trump es una consecuencia de las molestias que hubieron de ciertos grupos conservadores y particularmente de WASPs en contra de los cambios que fueron propiciados con la llegada particularmente de los demócratas con la administración de Barack Obama. Y esta forma de ver y entender el mundo, este divisionismo que existía ya desde antiguo pero que ahora se termina agravando, pues nos lleva a este punto en donde se han ido radicalizando las opiniones y los puntos de
de vista, en donde pues cada vez se hace más evidente que o gano yo o pierdes tú. Es la única opción que se tiene. Solo puedo ganar yo y solo puedes perder tú. Para que veamos el nivel de diálogo, entre comillas, al que se ha llegado, y que ha llevado que algunos analistas dicen que si esto no se maneja de la manera más adecuada, podría generar un conflicto mayor en los Estados Unidos, y algunos más radicales de la interpretación que te llegan a decir que si no se maneja adecuadamente la situación, o no tenemos líderes que sean pertinentes o prudentes, y evidentemente Donald Trump no lo es, esto podría desembocar incluso hasta en una guerra civil en los Estados Unidos. Nada más para que se den una idea. Y justamente ahorita que están cerrándose los conteos en distintos lugares como en Pensilvania, o en distintos lugares como Georgia, ya ha sido muy notorio que en los lugares donde se están haciendo los conteos de los votos se han llegado a presentar grupos de gente, ya saben, de estos fanáticos de las armas, que llegan con el pretexto de defender el voto, pero llegan armados. ¿Sí? Ya llegan con sus AK-47 para vigilar el adecuado conteo de los votos, ¿no? Entonces, para que ustedes se den una idea de que sí las cosas están un poquito difíciles, sumado a que por supuesto Donald Trump, con los asesores que le han ido mencionando que pues no toda la gente está conforme con lo que está haciendo, y que lo que dio resultados a lo mejor hace 4 años, ahora no estaba resultando tan eficiente. ¿Por qué? Porque Trump se habría convertido en aquello mismo que prometió combatir. Y otro factor importante es el hecho de que además personalmente Donald Trump traía un pleito ya muy concreto con Joe Biden. A lo mejor Joe Biden tampoco es el mejor de los candidatos que han podido escoger los demócratas, pero uno de los factores que lleva a tomar la decisión de sí escogerlo a él es el hecho de que saben que es el que más le molesta a Donald Trump, ¿no? Ellos han traído siempre ya su pleito personal en ese sentido. Entonces, si esto lo va a hacer desvariar, si esto lo va a hacer enojar, si esto lo va a molestar, pues le escogemos a él, ¿no? Porque además, más o menos parece que aprendieron un poquito la lección de lo que pasó con Hillary Clinton, ¿no? Hillary Clinton, diversos especialistas lo comentaron en su momento, Hillary Clinton a lo mejor sí podía representar esta esperanza de cambio adaptada a los tiempos ahora, después de lo que había pasado con Obama, pero no tenía la fortaleza, no tenía la presencia de ánimo, o incluso hasta la salud un poquito ya quebrada, como para que la gente no se acabara de convencer. A lo mejor su estructura ideológica sí, pero ella personalmente no acabara de convencer a una buena parte del electorado, sumado a que a nivel exterior, específicamente personajes como Vladimir Putin, también traía su pleito particular en contra de Hillary Clinton, y a él le quedaba muy claro que para la relación Estados Unidos-Rusia, Hillary Clinton representaba ciertos riesgos para el dominio y la imposición de Putin en ese sentido. A los que quieran conocer un poquito más de ese detalle, hay un reporte especial también de CNN que se llama El hombre más poderoso del mundo, y que no es de ahorita, ya tiene más de 4 años que salió, para que ustedes le den una revisada. Y nosotros sabemos, comprobado está, la interferencia, no necesariamente comprobado que haya una injerencia directa, pero interferencia que hubo por parte del gobierno ruso, ese sí lo hubo. Y más que para ayudar a que gane Trump, a lo que ayudan es a que pierda Hillary, ¿no? La circunstancia como se está viviendo entonces permite notar que Trump no acabó de convencer a muchos de los que votaron por él en su momento, y pues esto fue muy evidente, por ejemplo, en un estado que habitualmente era republicano, el caso de Arizona, y que terminó perdiendo, y que le dio un buen empujón a las aspiraciones de Joe Biden, y que lleva a que en este momento que les estoy hablando, que es 5 de noviembre, en este momento, no, perdón, hoy es 6 de noviembre, en este momento le faltan solo 6 votos electorales a Biden para haber ganado la presidencia de los Estados Unidos, y le faltan un cacho bastante más fuerte a Trump para poderlo alcanzar. Él debe tener algo así como 213. Y
se ha hecho prácticamente el conteo completo en estados como Georgia, y en Georgia, contado prácticamente el 99% de los votos, parece ser que el que va a ganar es Joe Biden. Y el empujón que recibiría Biden con ese sentido, pues ya sería mortal para las aspiraciones, ya perdería definitivamente las elecciones Donald Trump si pierde Georgia. Lo que ha estado haciendo Trump, y eso lo anunció desde el principio, a sabiendas de lo que le decían los asesores, hay un grave riesgo de que pueda no ganar las elecciones, empezó a dedicarse a desacreditarlas antes de que se llevaran a cabo, sobre todo porque hubo una gran cantidad de personas que decidieron ejercer su voto antes de las elecciones, porque la ley allá lo permite, que puedas votar mandando tu voto por correo, y fue muy evidente, acorde a lo que eran las encuestas, que la gran cantidad de esos votos que se estaban mandando anticipadamente y por correo, pues no precisamente estaban votando a favor de Donald Trump, ¿no? Es en ese plano que desde el principio, y siguiendo una línea que pues, él desgraciadamente ha manejado desde el principio, de amenazas, de imposiciones, ha sido su sello, desde siempre lo ha sido, no tiene por qué extrañarnos. Él poner en tela de juicio a todo aquel que lo cuestione o que no esté de acuerdo con él mismo. Y pues el resultado es que enrarece el ambiente, mete la duda donde no debería de haberla. El problema es que está cayendo de repente, parece ser en ciertos grados, incluso ya de desesperación, que si nosotros sabemos que tiende a estirar la verdad a su conveniencia, ayer se dio una circunstancia muy interesante. Dio una conferencia en donde pues se dedicó a decir que estaban cometiendo fraude, que deberían de detenerse los recuentos. Pues tú no tendrías por qué solicitar que se detengan los recuentos si sabes que vas a ganar, o si tienes los elementos para demostrar que en ese recuento vas a ganar tú. Y no va a ser nada más en un lugar, van a ser en varios donde se solicitó que se detuvieran los recuentos, o de plano que se nulificaran los votos que ya existen en estos lugares. Él incluso comenzó a meter demandas judiciales para nulificar esas votaciones en algunos estados como Michigan y en algunos otros estados donde de plano, en 3 de ellos, la nota que yo leí ayer, en 3 de estos estados ya, cuando se había metido la demanda, en 2 de ellos ya lo habían mandado a volar, y el único donde medio lo habían aceptado era en Pensilvania. Lo chistoso del asunto es que en Pensilvania se supone que va ganando él. Entonces, este tipo de detallitos nos permiten prender un foquito de alarma y darnos cuenta que existe la probabilidad de que efectivamente, no sé, a lo mejor entre hoy y mañana, algunos dicen que el sábado, Nevada va lentísimo en el manejo de los conteos, pero que nos den la noticia de que Biden ya ganó la presidencia. El problema no es que lo gane Biden, sino que, por supuesto, va a apelar, va a decir que le hicieron fraude y va a exigir que la situación implique a que se nulifiquen los votos del Congreso y, si es necesario, llevarlo al Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. El problema es que en la Suprema Corte de Justicia la mayoría son republicanos. Lo que puede tranquilizarnos un poco es que una gran cantidad de republicanos decidieron abandonar a Trump, dándose cuenta de la limaña que es. La bronca es que si no logran cambiar su punto de vista, estos republicanos, les recuerdo que falleció una jueza del Tribunal de Justicia, que era defensora de los derechos humanos, de los derechos civiles, eminentemente demócrata, pero falleció y había que llenar su lugar. Y Donald Trump, nada tonto, no se esperó a que pasaran las elecciones, sino que lanzó a su candidata, que es totalmente abyecta, demostró una ignorancia bestial en las cuestiones, sobre todo de los derechos civiles, y a lo mejor no ignorancia, pero sí, ahora sí que alegó demencia, y esta mujer, pues nada más le debe el favorcito a Donald Trump de haber llegado a la presidencia de haber llegado a ser jueza de la Suprema Corte de Justicia. Mientras se respete lo que van a hacer las votaciones, en este caso, numéricamente hablando, ya Joe Biden es el candidato que más votos ha tenido en toda la historia
de las elecciones en Estados Unidos es el que más votos ha tenido a nivel popular. Pero habría que recordar que Hillary Clinton también tuvo la mayoría en el voto popular y perdió. Gore también ganó el voto popular y perdió. En 1876 Tilden obtuvo la mayoría del voto popular y perdió. ¿Por qué? Porque allá no se aplica el sufragio universal, es voto indirecto. Y esto es lo que mucha gente no acaba de entender acá. No podemos comparar el sistema electoral de los Estados Unidos con el de México, ni significa que el de ellos es malo y el de nosotros es bueno. Porque aquí también cuando gana nuestro candidato es bueno, cuando pierde nuestro candidato es malo. Y ahorita me llama mucho la atención cómo incluso asusados por el propio presidente de la República y por el partido Morena, hubo gente que estuvo animando a la gente latina en los Estados Unidos a que votaran por Trump. Ahora sí que cada quien puede votar por quien se le pegue su regalada gana, ¿no? Pero lo que alegan es que el sistema democrático tiene que saberse manejar, como en el caso de México, y ahí es donde dices, espérate tantito, porque no se maneja el mismo sistema. Y si hay una razón por la que Trump no sería una opción de las más viables, independientemente de su política que maneja a nivel interno, que es su problema, el problema es que él siempre ha manifestado su apoyo al actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, y este siempre ha manifestado su abyección a todo lo que diga Donald Trump. Con todo y que escribió su librito de Oye Trump y todo esto, nada más ustedes revisen las cantidades de mentiras que se han dicho, de que yo le voy a decir sus verdades y conmigo se va a doblar las manos, y vemos que no es cierto. Si le conviene a los de Morena y si les conviene al presidente de la República, es porque Trump va a mantener su apoyo sin muchas exigencias mientras se siga desenvolviendo como va. Y es en ese sentido que no es pertinente mantener el apoyo en esa línea. Apoyar a Donald Trump es también darle una puñalada a los intereses de los mexicanos, sobre todo cuando hablamos de derechos civiles, de libertad de expresión. Que puede haber otro tipo de beneficios en lo político y lo económico, no les digo que no, pero si nos vamos a lo ético, Donald Trump no es ninguna opción, ninguna, punto. Pero así que cada quien puede votar por quien quiera. Nada más que aquí no estamos hablando de México, estamos hablando del sistema en Estados Unidos. Y ante las incorrecciones políticas que hemos visto que se manejan allá, y que se manejan en el resto del mundo y que se manejan en México, lo que sí nos queda muy claro es que la ética es lo último que le importa a todos estos candidatos y a todos estos gobernantes que tenemos en la llamada época de la posverdad. Ustedes dirán, no nos corresponde hacer la evaluación del hecho cuando aún no ha terminado, pero sí notar que la tendencia es a que el conflicto se va a hacer más fuerte, el conflicto se puede hacer más grave, y pues nos toca ser testigos para evaluar con el paso del tiempo qué representaron los eventos que están ocurriendo a principios del mes de noviembre del 2020, cuando aún estamos en la pandemia, cuando está reiniciando el pico de la enfermedad y no sabemos para cuándo se vaya a terminar por solucionar. Ustedes dirán. Que tengan muy buen día.